Hola a todos, hoy vamos a aprender etiquetas básicas para mejorar nuestra página web. En este caso nosotros vamos a trabajar con el editor Visual Studio Code. Este editor nos ayuda a organizar de una forma ordenada el código y también de trabajar de una manera mucho más rápida y más eficiente. Para abrir un archivo en el Visual Studio Code, lo único que tenemos que hacer es ir en la parte superior en archivo y vamos a darle clic a abrir carpeta. Y nosotros en esta parte nos va a redirigir archivos y vamos a seleccionar qué carpeta nosotros vamos a abrir. En este caso vamos a seleccionar HTML y darle clic en seleccionar carpeta, ¿no? Y de esta forma nos abre nuestra carpeta, ¿no? Ahora, nosotros al momento de crear nuestra página web, tenemos que poner como etiqueta, en este caso agregarle la etiqueta doctype HTML para que los navegadores muestren correctamente nuestra página web. También tenemos que agregar la etiqueta HTML length y de esta forma ponerle ES para que al momento de abrir nuestra página web nosotros les vamos a decir al navegador de que esta página web se está creando en el idioma español. Y dentro de la etiqueta geac nosotros vamos a crear las etiquetas metas, que en este caso la etiqueta charse nos va a ayudar para que define el juego de carácter que nosotros estamos utilizando. En la etiqueta http-eq y también context, esta etiqueta meta pues lo que va a hacer es que va a actualizar el documento, ¿no? Cuando nosotros estemos agregando o modificando. Y la etiqueta name y content, esta parte que se encuentra en la línea 6, lo que va a hacer esta etiqueta meta es que va a configurar nuestra página para que se vea de una mejor manera. Ahora, en la parte de la etiqueta body, que es el cuerpo de nuestra página web, nosotros vamos a empezar a crear o a mejorar nuestra página web, ¿no? En este caso nosotros tenemos que sí o sí saber exactamente cómo comentar al momento de crear nuestra página web. Y para poder comentar, lo único que tenemos que hacer es abrir la etiqueta, el signo de exclamación y después dos, dos rayitas, ¿no? Y después al cerrar poner dos rayitas y el signo mayor, ¿no? En este caso, para que al momento de nosotros poder comentar no se muestre en nuestra página web y solamente se queda acá en el editor, en esta parte, ¿no? Nosotros también podemos comentar de esta forma. Al poner, al abrir, ¿no? Con el símbolo menor, el símbolo de exclamación y poner las rayitas y cerrarlo después de la etiqueta en este caso. Podemos comentar de esta manera. Mira. Podemos comentar, esto es un comentario. Más abajo también podemos poner, ¿no? Esto es un segundo comentario. Y por último, ¿no? Esto es un tercer comentario. Observamos de que al momento de comentar en multilínea, no, al momento de abrir nuestro archivo de nuestra página web, pues no, estos comentarios no se van a mostrar. Después tenemos la etiqueta de encabezados en esta parte. Esta etiqueta de encabezados que se encuentran a partir de la línea 17
van a servir para que al momento de nosotros abrir nuestro archivo o abrir nuestra página web, va a especificar de que al poner la etiqueta H1 y también y dentro de ella, ¿no?, poner algún texto, ¿no? En este caso vamos a poner un título que es tecnología de innovación. Estas etiquetas en sí van a servir solamente para poner títulos. Y si nosotros ponemos H1, este título va a tomar más importancia debido a que va a ser más grande. Y la etiqueta H2 pues va a ser como un segundo subtítulo, y así sucesivamente van a ir bajando, ¿no?, la importancia de los títulos, ¿no?, hasta la etiqueta H6. Si nosotros, por ejemplo, abrimos nuestro archivo para ver nuestra página web, lo único que tenemos que hacer es ir a archivos y en esta parte poner o seleccionar el archivo, la carpeta, ¿no?, donde se encuentran los archivos. En este caso se encuentra en la carpeta HTML, y acá está el archivo index de nuestra página web, ¿no? Lo único que nosotros vamos a hacer es abrirlo, ¿no? Lo vamos a abrir y nos va a mostrar de esta forma nuestra página web, ¿no? Observamos de que en esta parte nos muestra los encabezados, ¿no? El título del primer encabezado, que es H1, que sería este, y así sucesivamente hasta la etiqueta H6, ¿no? Hasta acá, como observamos. Se observa de que el H1, la etiqueta H1, pues es más grande, ¿no?, en su texto, ¿no?, o título en este caso. En la parte de párrafos, nosotros para poder poner un párrafo, lo único que tenemos que hacer es poner la etiqueta P de esta forma y también cerrarla, ¿no?, con un slash o una barra diagonal, como observamos acá. En esta parte nosotros vamos a poder escribir información, ¿no?, para algún párrafo, y se va a ver de esta forma, como observamos, ¿no? Todo esto sería la información que se encuentra dentro de nuestro párrafo. Si nosotros, pues, no queremos agregar más etiquetas o más párrafos, lo podemos hacer simplemente poniendo la misma etiqueta y, si queremos, la misma información. Y al momento de guardarlo, para guardar las modificaciones, tenemos que poner control más S y automáticamente se guarda. Y al momento de refrescar nuestra página web, se va a observar de que se ha agregado el segundo párrafo, ¿no? Después tenemos la etiqueta de enlaces. Esta etiqueta nos va a servir para que nosotros, al darle clic, en este caso al texto, este es un enlace para YouTube, al poner de esta forma esta etiqueta en la parte de href y el signo de asignación y entre comillas, en esta parte pues va a ir el URL de la página que nosotros queremos visitar, ¿no? En este caso yo le he puesto la página de YouTube, que al darle clic al enlace, este es un enlace para YouTube, me va a enviar a esa página, ¿no? Si nosotros vamos a nuestra página web, observamos que este sería el enlace, ¿no? Dice, este es un enlace para YouTube. Al darle clic, nos envía inmediatamente a la página de YouTube, como observamos, ¿no? Y de esta forma se utilizarían los enlaces. Por último, pues tenemos que conocer la etiqueta IMG, que se va a utilizar para poder insertar imágenes. En este caso, yo estoy insertando la imagen de un tigre, y el tipo de extensión es JPG, ¿no?
para poder insertar imágenes. Para poder insertar esta imagen, en este caso, lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen y la parte de archivos, ¿no? Y esa imagen debe estar en la carpeta junto al archivo index, ¿no? En este caso se encuentran acá los dos juntos para poder utilizar esta imagen, ¿no? Si nosotros vamos, bueno, y en la parte del al, del atributo al, esta parte, si nuestra imagen, supongamos que no ha sido encontrado, nos va a mostrar un error, ¿no? Si nosotros vamos a nuestra página web, observamos que no hay ningún error y nos muestra la imagen, ¿no? Del tigre. Pero si nosotros, por ejemplo, acá supongamos de que no le ponemos bien la extensión, solo le ponemos JPG, no, JP, observamos de que al momento de refrescar nuestra página ya no nos muestra la imagen y nos muestra error, ¿no? De esta forma serviría el atributo al, ¿no? Y el atributo weak o range, usualmente estos dos atributos van a servir para darle el tamaño y la altura de nuestra imagen, ¿no? En este caso el width, en este caso va a dar la anchura de nuestra imagen y el height va a dar la altura, ¿no? Observamos de que al reflejar, ¿no? Nosotros observamos que esta imagen va a tener de largo, va a tener 200 píxeles. Al no especificar acá los píxeles por default, al momento de mostrarlo en la página web, el navegador lo hace por default, pero nosotros tenemos que poner píxeles, ¿no? PX. Y como observamos, ¿no? Nos mostraría la anchura y la altura de nuestra imagen. De esta forma hemos conocido los elementos básicos del curso HTML. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.